Hola amigos, ¿cómo están? Comentario el video mucho que muy poquito lo que he grabado, pero me han pedido mucho. Tú seguro de tener un arte, ¿no? De muertitos. Yo les dije, sí, tengo fotografías y eso, bueno, pues, hoy lo necesito presentar. Vamos a ver. Bueno, esta cajita, bueno, no tengo ni una foto ni nada, pero sí, es mi hermanita Irais, mi abuelo, que es ay, mugrecita, que se llama Rodolfo, mi bisabuelo, que también se llama Rodolfo, mi bisabuela Luz, mi bisabuelo, le dicen abuelín, su papá no quiere, mi tío, la bisabuela Cuca, aquí tengo, porque está más claro para que lo vean, mi tío Ignacio, mi tío, mi abuelo, mi hermano, más mayor, y mi abuelo, flores que ya sabe bien hacer. Una de esas que la habíamos guardado para mi hermanita. Mira que dice, te extrañé. Está fácil, no son corazones y eso. Mira, pues, vea, como todo, alguien debe de tener sal. Yo era con una obra de arte. Yo lo hice, bueno, no tiene mucho que lo he hecho. Esta es la naricita, los dos ojitos, sus mejillitas, la sonrisita y unos así con los que vuelan los capitanes y lo ponen eso. Bueno, les compramos muchas chucherías, bueno, le ponemos este rosito, pero según no se pudra, bueno, le quitamos la adentro trae una paleta y plantitas que no sabes qué van a ver, un monederito para que lo que compre, tengo una pulserita que ni siquiera entra en mi mano, sé que tengo 10 años, y una flor que no se ve bien, que era un reto que hicimos en el nuevo canal que yo tengo de mi hermano, pero no sé cómo se llama. Bueno, buitos, y aparte de eso, tengo otro. Bueno, como todos van a preguntar, ¿por qué no estás grabando en tu patio? ¿Por qué no estás grabando aunque sea en la calle? ¿Estás grabando? Bueno, no estoy grabando dentro de mi casa. Les voy a decir porque ya es noche y entonces, como no había hecho video, bueno, ya quise hacer videos, pero los comentarios algunos sí han dicho que no han conocido. Miren, buitos, yo les aviso, no se preocupen con lo de Android y eso. Les aviso si va a haber otro teatro, porque muchos buitos me dijeron, bienvenido, porque no un boleto. Bueno, esta vez no voy a poner pocos porque ya había muy suscriptores, pero ellos se aventaron así para que hubiera más boletos. Pero voy a poner más de 100,000 para que todos los buitos puedan ir a ese andro. Y no puedo estar el otro andro porque ya saben, son sus abuelitos y buitos. Pero no se preocupe, van a ver muchos andros, van a ver muchas cosas. Pero entre más buitos seamos, más teatros va a haber. Bueno, si llegamos a una plata, el trofeo de Zafiro, voy a hacer un show donde van a estar todos los cantantes del
mundo. Pero no van a ser de Justin Bieber y eso, porque sí, me van a costar mucho trabajo conseguirlos. Sería esta de Now, Maluma, Shakira, Nicky Jam, Daddy Yankee. Serían muchos, pero que Bad Bunny, muchos. Pero el problema es que si ustedes no conocen trabajos, bueno, ahorita que estoy grabando porque mis camarógrafos no han podido grabarme, porque ya es medianoche. Mis productores se llama Rodolfo López Nava y Rodolfo López Nava. Los dos son tocallitos porque son mi familia. Juan Manuel López Nava, ya hay muchos que son mis camarógrafos, pero ahorita no subo fotos sociales y eso, porque no tengo Facebook ni Twitter, no tengo nada. Entonces, así que no me manden comentarios en Twitter y Instagram, ni Facebook, ni Twitter, no, entonces páginas sociales, porque no lo tengo. Solamente tengo mi canal de YouTube. Bueno, es muchas cosas para que grabe. Necesito estar prendiendo unas lámparas, hacer mi noche. Bueno, luego voy a hacer una nueva canción para ustedes, mis buitos. Hacer una canción con Gael, Sebastián y yo. Bueno, primero vamos a tener que desafinar nuestra voz, porque como Gael es muy chiquito, tiene la voz muy chiquita. Saluda, estoy grabando para Buguito. Ya me voy a dormir, ya son las 12. Por eso les dije que ya iba a grabar no iba a ser tan temprano. Bueno, pues ¿verdad que ya vamos a tener una nueva canción para Buguitos y necesito que afines tu voz? Por eso ya estoy afinando la voz y eso. Bueno, les voy a dar un adelantito de la canción. Tú eres mi luna, mi sol, no sé por qué me amarás, pero buitos, por allá hay un buito, por allá hay otro buito. Buitos, cavan en mi corazón. Bueno, primero tenemos que todo en una hoja. Después tenemos que ya aprendernos, leerla toda, aprendérnoslos aquí en el coscorrón. Y ¿cómo se llama? Voy ya a afinar. Bueno, pues, me lo van a tener que afinar. Bueno, yo ya tengo, bueno, no tenemos ni la mitad de pena viendo cómo sería y así, pero sí vas a tener mucho buito por aquí, buito por acá, buito por delante y buito por atrás. Ya. Bueno, yo voy a cantar un poquito. Yo voy a cantar no de ¿qué llamo? No. Mejor de Alex no. ¿Cuál cantaré? Es para mi señorita. Es para mí, señorita, como nunca imagines. Para mí, señorita, lo dice mi corazón. Yo quiero estar contigo una atardecer, que me digan la oficina una y otra vez. Es para mí, señorita, como nunca imaginé. Ahorita me están llegando en comentarios. Cantar la de ¿cómo hasta el amanecer? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Me pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, cuerpo y carita, bien morena, lo que uno necesita.
Mírame una chica tan bonita, pregunto por ella, anda tan solita, ven, dale ahí, ven, eso pa' mí, no importa el idioma en el país, nos vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que vivir, óyeme ahí, dale, dale, grande, viendo la ve.